Estado judío, no hay que olvidar que 1,5 millones de israelíes no son judíos, sino árabes. Me gusta poner el ejemplo del conflicto entre Cataluña y España. El Estado español no se define como exclusivamente castellano, admite una realidad cultural catalana. Yo defino a Israel como una etnocracia liberal. ¿Y por qué liberal? Porque ciertamente es pluralista. De otro modo yo no podría ser profesor en la Universidad de Tel Aviv. En la línea argumental del filósofo y escritor israelí Yehuda Leibowitz, bueno, creo que se pronuncia así, ¿piensa usted que la ocupación de los territorios palestinos ha corrompido a la sociedad de Israel? No estoy seguro que sea exactamente así. El problema radica una vez más en el carácter etnocéntrico del Estado judío, es decir, que excluye a los que no son judíos. Más que corrompido, creo que el Estado se ha vuelto cada vez más cínico y creo que la corrupción de la sociedad se ha hecho más visible. Por ello ocurre en la mayoría de los países de estos primeros tiempos del siglo XXI. Muchos europeos son acusados de antisemitas cuando critican la política de ocupación israelí, pero muchos israelíes son estigmatizados en Europa como genocidas cuando defienden la existencia del Estado de Israel, incluso si defienden un diálogo sincero con los palestinos para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Aquí el problema es este. Por ejemplo, aquí teníamos a unos palestinos y a los judíos. El problema es que los dos estaban hablando de guerra. Ninguno de los dos grupos estaba hablando de paz. O sea, estos estaban diciendo que ya no bombardearan a los palestinos y aquellos estaban diciendo que pues que los del grupo Hamas bombardea o utiliza al terrorismo para molestar y darle la torre a los judíos, pero que ellos matan a la gente, digamos, de manera más tranquila. Claro, matar a la gente es matar a la gente aquí y en China. Hay muchos israelíes que están en contra de la ocupación y la guerra actual, tanto sionistas como no sionistas. A pesar de los abusos cometidos, esto del sionismo es, los más recalcitrantes del judaísmo son los sionistas, los que sienten que Israel debe de dominar ¿cómo se llama? Pues casi al mundo en un momento dado. Son muy poquitos, la verdad, no son capaces de tanto. A pesar de los abusos cometidos de la ocupación de los territorios palestinos, que ha sido una tragedia, y de su política belicista, yo defiendo la existencia de Israel como Estado, no porque lo reconozca los derechos históricos que reclama, sino por el hecho de su existencia, y también porque cualquier intento de hacerlo desaparecer traerá consigo nuevas tragedias. De hecho, si ustedes han visto películas sobre los judíos, el Holocausto, ellos siempre quisieron tener una tierra prometida donde llegar. El problema es que llegaron 1000 años después de que los corrieron. Y hagan de cuenta que yo tengo mi casa de hace 100 años y llega uno, oye, es que hace 300 años tu casa era mía, regrésamela. Ah, caray, pero yo la compré. Y aquí está ¿cómo se llama? Mi escritura. Pues sí, pero yo quiero que me la regreses porque pues Dios me la dio. Ahora sí que el argumento es divino. Bueno, pues cada quien maneja sus argumentos. Yo comparo el origen de Israel con el de un niño que nace a raíz de una violación. Israel nace de la violación de la población árabe local, pero ya no puede desaparecer. Acabar con el conflicto obliga también al reconocimiento de un Estado palestino. Fíjense bien, que haya un Estado multinacional, hecho que Israel solo acepta con la boca pequeña. Es una situación bastante complicada. Aquí en México se han dado situaciones más o menos similares, no tan complicadas. En algún momento algunos estados de la República se separaron de la República Mexicana. Yucatán en su momento, parte del estado de Chiapas en otro momento. Las repúblicas de Centroamérica se separaron, era parte de México, ya no lo son. El estado de Texas que se afilió a Estados Unidos, y así sucesivamente. Pero acá está Palestina en medio del estado de Israel. No se pueden separar a ningún lado. Si se separan, pues van a tener fronteras al único que es Israel. O sea, no hay forma de que se separen. La memoria... un crimen
resumen abominable, bueno, vámonos a adelantar. Estoy de acuerdo en que existe una situación, ante todo debe decidirse que jamás no tuvo nada que ver con el asesinato de 3 colonos israelíes. Sin embargo, esa fue la excusa para que Israel atacara nuevamente a Gaza con toda la fuerza militar. Ya son más de 1000 los muertos, y eso fue lo que provocó que vinieran aquí incluso a manifestarse. Nos pedían derecho de réplica. Lo que pasa es que tuvimos que decirles que no, porque pues no es nuestro conflicto. Y lo que es humano nos afecta a todos, pero no podemos involucrarnos en una situación en la cual al rato tengamos aquí peleándose a los judíos con los palestinos. Por ahí algún compañero también se molestó porque no estábamos nosotros ahí gritándoles con los judíos. Pues cada quien que le grite al que le dé su gana, pero no que involucre a nuestro grupo, que es Resistencia Creativa, y que nuestro adversario es el PRI y es el PAN, no los judíos en su momento, y además somos una actitud no violenta. Hamas me parece un régimen espantoso por la islamización forzada de la sociedad, pero tiene motivos para reaccionar del mismo modo que la Unión Soviética tenía motivos para defenderse de la agresión nazi en 1941, aunque la dictadura staliniana fuera más espantosa que la de Hamas. Por otra parte, me parece buena señal que Hamas haya renunciado a las acciones terroristas que practicó en el pasado. Esto de las acciones terroristas, ustedes se han de acordar, los que sean de nuestra edad, de cuando los palestinos agredieron incluso a los judíos en los Juegos Olímpicos de Múnich. Fue una escandalera. Por otra parte, me parece que los daños a Israel está causado a la población civil en Gaza. Israel ha roto todas las reglas del juego. Esto es más que evidente. Los crímenes pues no se pueden perdonar, y los judíos que vinieron la semana pasada pues se vieron mal. ¿Por qué? Porque estaban justificando la agresión de los judíos a los palestinos y la matanza y los bombardeos a la región de Palestina. Bueno, más o menos a grandes rasgos, por ahí va la cuestión, y se trata, como lo hizo Evo Morales, de lograr un estado multiconfesional, donde se acepte a musulmanes, a católicos, a testigos de Jehová, a judíos, al que quiera profesar la religión que quiera, o que no, pues no. Aquí el peligro, por ejemplo, de cómo ya se peleó la separación de iglesia-estado. Afortunadamente, al que tenemos aquí en el monumento de enfrente, logra la separación de iglesia-estado, y es un avance realmente importante. Imagínense ustedes si el documento oficial de identidad de ustedes como mexicanos fuera la fe de bautismo. Aguas, ese es el peligro de un estado confesional. Y entonces digo, es que se declara un país católico, y entonces el que no sea católico no es mexicano. Y si yo quiero creer en ¿cómo se llama? En Buda, o en Shiva, o en lo que o no creer en nada, pues bueno, ese es mi derecho universal, también un derecho humano a, ¿cómo se llama? A la creencia y a la libertad religiosa. Aquí se presentan a veces en las escuelas públicas situaciones en las que un alumno, sobre todo de alguna confesión, no puede rendir honores a la bandera. Bueno, pues los maestros hacen alguna cuestión de política, les dicen, mira, métete al salón, vete al baño mientras se acaba la ceremonia, para que no veas que no cantas el himno nacional. Está bien. No debería ser así, porque es obligación de acuerdo con el Estado, porque todos canten el himno nacional. Pero bueno, también se trata de no conflictuar el asunto. Y bueno, son situaciones que se van presentando, pero no son la mayoría de los casos. Ojalá y no se nos presente una situación así, porque vean lo que está pasando allá, y que además hay un chorro de intereses económicos al respecto. Alguna vez a un compañero judío que yo tenía, que tomábamos café por ahí en el centro, una vez le pregunto, oye Moshe, ¿y cuándo te vas a la tierra prometida? Y él decía, no, pues ¿a qué me voy? La tierra prometida está aquí. Pues en términos económicos, a él le iba mejor aquí que irse a Israel. Aquí tenía una fábrica de zapatos que le iba muy bien. Dice, ¿qué demonios voy a hacer allá si yo tengo mi vida? Y luego
una frase que me encantó de él, dice: patria es donde le va bien a uno. Dice, allá hay guerra, pues yo qué demonios voy a hacer allá que hay guerra, pues aquí me quedo a todo dar. Bien.